Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Deseo que hoy sea un día lleno de bendiciones para ustedes y que el Señor les acompañe siempre. Vamos a reflexionar el Evangelio del día de hoy, precisamente aquí, que es Mateo 16, versículos del 13 al 23. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Una vez que lo tengas localizado, léelo. Te animo a que te empapes de él. Es un evangelio que hemos escuchado muchas veces, pero que tiene una riqueza increíble. Así que una vez que lo encuentres, pausa el video, léelo y regresas conmigo para que lo comentemos. Siempre el primer lugar. En el evangelio de hoy volvemos a reconocer a Pedro otra vez en este episodio donde Jesús pregunta ¿quién soy yo? Y que precisamente la temática del día de hoy que quiero un poquito rescatar es el reconocimiento de Dios en la vida. Para Pedro no debió haber sido nada fácil ni nada sencillo tener elementos para poder discernir y encontrar y saber que Jesús era el Hijo de Dios. Esto se da por la fe y precisamente Jesús le dice esto no te lo reveló ninguna persona sino el Padre que está en los cielos. Los signos de Dios son muy distintos en cada una de nuestras realidades y sin embargo son bien plausibles y somos nosotros y estamos siempre dispuestos también a reconocerlos. El problema que tenemos es que no sabemos diferenciar de los signos de Dios, de los signos que provienen del mundo o de cualquier otra inspiración. A veces pensamos que es voluntad y de Dios o que Dios pone ciertas cosas en el camino o reconocer ciertas cosas que no son de Dios, como las falsas ideologías, como las falsas devociones y todo esto que de repente pensamos que es como, wow, Dios lo puso, realmente no. Se necesita un criterio de discernimiento y de afecto. Pedro, por afecto y apertura al Espíritu Santo, es capaz de reconocer a Dios, capaz de reconocer a Jesús como la revelación de Dios. Ahora lo otro interesante es que una vez que revela esto, a Pedro lo regañan porque Jesús empieza a hablar, ¿verdad? También de la cruz, de la locura de la cruz y la vergüenza de la cruz, de las burlas, pero sobre todo del paso de la voluntad de Dios sobre Jesús. Y Pedro lo lleva aparte para reprenderlo y decirle, ¿sabes qué? Eso no te va a pasar a ti. Y entonces Jesús le dice algo bien curioso, pasa detrás de mí, Satanás. Pedro no sabemos qué expresión hizo, pero debió haber sido duro. Y el punto de Jesús es precisamente no agarrarla contra Pedro, porque Jesús sabe que Pedro es débil. Y sin embargo el Señor nos recuerda otra vez que al discernir la voluntad de Dios, eso no significa que por más que Dios esté en nuestros ambientes y nos acompañe, que vamos a pasarlo todo el tiempo sin los problemas, sin las aquejas de la vida o sin todas esta gama de situaciones que a veces conllevan dolor, esfuerzo, sacrificio. Es bueno saber entonces que una vez que reconocemos a Dios en la vida y lo tenemos como principio y fundamento, dejemos a Dios ser Dios. Ese de pasa detrás de mí, Satanás, es una traducción algo compleja, pero en esencia quiere decir que le dice Jesús a Pedro que se ponga detrás de él, que no trate de asumir o de decidir por Dios. Y nosotros somos muy buenos haciendo eso. De repente nosotros nos embanderamos y nos envalentonamos, mejor dicho, y ahí andamos diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo, inclusive al grado de decir y decidir quién vive y quién muere, así hipócritamente como somos con estas ideologías de género, decidir quién muere a través del aborto, nada más por una causal y una situación en la que el delincuente debería ser castigado y no lo es. Absurda la situación. Entonces, movido por Satanás, Pedro le dice a Jesús, ¿sabes qué? Eso no te va a pasar a ti, porque todo esto es perfecto. Y es el mismo Jesús el que nos ayuda a reconocer que el paso y la influencia del demonio en nuestra vida nos va a llevar siempre a querer usurpar el lugar de Dios en nuestra existencia. Y nosotros, como personas de fe, debemos estar bien atentos y como discípulos a evitar usurpar el lugar de Dios.
¿Por qué? Porque a veces damos por hecho precisamente que es fácil la vida con Cristo y realmente no la es, porque uno se arriesga al seguir a Cristo, uno sabe que va directito a la cruz. Por eso, hermano y hermana, la reflexión del día de hoy gira en torno a invitarnos, ¿verdad?, a dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios en medio de nuestras vidas, por más difíciles y duras que puedan parecer o por más complicadas, recordar siempre que el Señor te acompaña a través de ello y que el Señor, aún a pesar del sufrimiento y de la situación en la cruz, sabe que en algún momento tendremos que abrirnos a la vida eterna y a la resurrección, y ese es el gran premio que en la fe debemos esperar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a respetar nuestros procesos, que nos ayude también a evitar la tentación de caer en estos juegos de decidir qué es lo que tiene que hacer Dios y de jugar nosotros a ser Dios, y que nos dé nuestro lugar y nuestro espacio precisamente como lo que somos, criaturas, como sus hermanos y dispuestos a su seguimiento. Cuídate mucho, me da mucho gusto nuevamente compartir contigo. Suscríbete a mis redes sociales, sígueme, todos los días habrá videos. Así que gracias por todo, que Dios te bendiga y nos vemos aquí mañana si Dios quiere. Corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el